Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a hablar algo que es súper importante antes de visitar New York y que la verdad mucha gente le da miedo, que es cómo manejarse y andar en el servicio del metro o el subway. Acá les voy a dar unos consejos súper importantes para que sepan cómo poder usar este servicio, que la verdad es increíble, a pesar de ser uno de los servicios más grandes y extensivos del mundo. Es súper fácil de navegar, así que quédense, vamos y ya les muestro cómo se hace esto. Antes de entrar al metro, toma el tiempo para planificar tu ruta. Google Maps es el mejor aliado para navegar por la intrincada red de líneas de metro. Simplemente ingresa a tu punto de partida y de destino y deja que Google Maps haga el resto. Proporciona direcciones detalladas, información sobre las líneas de metro y la ubicación de las estaciones, haciendo de tu viaje libre de problemas. Cuando se trata de pagar por tu viaje, tienes dos opciones. La clásica MetroCard, que es disponible en todas las máquinas expendedoras en las estaciones de metro, o alternativamente pueden usar el sistema Omni. Es un moderno sistema de pago que te permite tocar con tu teléfono o usar los métodos de pago sin contacto como Apple Pay o Google Pay o con las tarjetas de crédito. Personalmente, este es mi sistema favorito. En el sistema de metro de New York, Downtown se refiere a los trenes que se dirigen hacia la parte sur de Manhattan, Brooklyn y Staten Island, mientras que Uptown denota trenes que van hacia el norte, hacia el Bronx. Ten en cuenta estos términos para asegurarte de que te diriges en la dirección correcta. Pongan atención si su tren es express o local. Los trenes express hacen menos paradas, mientras que los trenes locales se detienen en cada estación a lo largo de la ruta. Esta distinción puede impactar significativamente el tiempo de viaje, así que ténganlo en cuenta. Ahora, si les preocupa perder la conexión de internet bajo tierra, no teman. Pueden descargar mapas sin conexión de antemano. Simple y sencillamente se abre la aplicación de Google Maps, se navega donde dice mapas sin conexión y se descarga el mapa de la ciudad de New York. Ahora tendrán acceso a mapas de metro y direcciones incluso sin conexión a la red de internet. Además de Google Maps, consideren descargar la aplicación MyMTA para planificar viajes y rastrear trenes en tiempo real. Transit es otra aplicación útil que proporciona información sobre la llegada de trenes y rutas alternativas. En la descripción del video voy a dejar links a estas aplicaciones. Además, como consejos extra, les recomiendo: tengan el método de pago listo antes de entrar a la estación. Manténganse atentos a su entorno y sigan los anuncios y las señales. Practiquen la paciencia y respeto hacia los demás pasajeros. No duden en buscar ayuda del personal de la estación o de otros pasajeros si es necesario. Y bueno, ahí lo tienen. Esos fueron mis consejos para saber navegar el sistema de metro en New York. Espero que les sea de utilidad. Recuerden darle like y suscribirse, ya que eso ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en la próxima. Chao.